La idea es perfeccionarnos, capacitarnos y conocernos, esta vez de manera online, para así una vez salgamos de este desconfinamiento podamos iniciar fortalecidos nuestra reinserción en el rubro. Eh, en esta ocasión quisiera saludar de manera muy especial a nuestros compañeros del extranjero que se conectan desde Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay, Bolivia, España, Argentina, eh, donde están conectados para conocernos y seguir ampliando nuestro círculo. Quiero contarles que la canción que escuchábamos, ya como es tradición, fue elegida por nuestro invitado, es del artista Domenico Moduño y se llama Volare. Para los que hoy es su primera clase, les comento que esta iniciativa nace de un grupo de 3 sommeliers que son miembros de Son Pro Chile, Mario Astudillo, Humberto Lacruz y quien les habla, su servidor. Nosotros decidimos abrir este espacio educativo democrático con la finalidad de volver a juntarnos, mirarnos y reconocernos en estos tiempos tan complejos para nuestro rubro. Desde Son Pro Chile consideramos que la asociatividad es clave en estos tiempos, por lo cual agradecemos desde ya a nuestros patrocinadores, que son Viño, la Asociación Nacional de Sommeliers de Chile, Asociación de Mujeres del Vino y Corporación Binocular. Bueno, el día de hoy tengo el privilegio que me acompañe mi amiga y colega Alejandra Romo, quien es miembro de Son Pro Chile y será la persona que me estará apoyando en el día de hoy. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse hoy día a esta quinta clase magistral. Eh, Quería recordarles algunas cositas. Bueno, primero presentarme, mi nombre es Alejandra Romo, soy sommelier profesional. Soy directora secretaria de la Asociación Nacional de Sommeliers de Chile, por supuesto miembro de Son Pro Chile, y me dedico sobre todo a traer, recorro con distintos valles de Chile, con grupos extranjeros de la OIB de distintas partes. Hago clases de la Escuela de Sommelier, bueno, entre otras cosas. Muy importante hoy día, chicos, por favor, que no se les olvide tener en mute todos sus micrófonos, ¿ya? Y sus cámaras encendidas, ¿ya? Para que nos podamos ver, nos podamos conectar y estar siempre, digamos, visualmente arriba, ¿ya? Les pido también que todas las preguntas que se les vayan ocurriendo las vayan poniendo en el chat y yo las voy a ir seleccionando y las vamos a hacer al final de la presentación del día de hoy. Y muy importante, no se les olvide cualquier cosa, cualquier post que suban a redes sociales, arrobar a Son Pro Chile y con el hashtag Somos Uno con doble M. Eso, Juan Pablo, muchas gracias. Gracias, Ale. Bueno, hoy contamos con nuestro primer invitado internacional. Es un honor para nosotros contar con uno de los productores de vinos más importantes en la Toscana. Quiero contarles, la familia Marones Insano tiene una tradición de más de 500 años elaborando vinos en la región y nuestro invitado está a cargo hoy de mantener el legado familiar. Su linaje corresponde a una de las familias más antiguas de la nobleza italiana y su apellido se hizo famoso mundialmente cuando bautizó con él a su popular vermut. Él es propietario de la bodega Coldorcia en Italia y en Chile está presente desde el año 97 con la bodega Reserva de Caliboro, Erasmo, en el Valle del Maule. Así que le damos la bienvenida entonces al conde Francesco Marones Insano. Francesco, muchas gracias. Nuevamente, bienvenido hoy con nosotros. Hola, hola, saludos desde Montalcino, Montalcino en la Toscana, en la tierra de la producción del Brunello, Brunello de Montalcino. Tengo una presentación PowerPoint para hacerle ver, son muy amplio lo que vamos a abordar hoy. El vino de la Toscana, como van a ver, es un asunto bastante complejo. Entonces, empiezo por compartir la pantalla. Claro, imagino que lo ven. Sí, perfecto. Ya, bueno, abrimos con esa imagen, dos símbolos de quizás los dos vinos
más conocidos, más famosos de la región de Toscana. De un lado tenemos el Chianti clásico, con el gallo negro, desde 1716 fue reconocida la zona de producción del Chianti clásico. Y al lado, el que más reciente como denominación, el Brunello di Montalcino, 1850, mitad del siglo XIX, nace ese vino, empieza a desarrollarse la fama de ese vino y hoy en día, como notoriedad, quizás ha llegado a más partes del mundo que el mismo Chianti clásico con toda su historia. Entonces, esa es la mapa de la Toscana. Imagínense del lado izquierdo de ese mapa hay el mar Mediterráneo, el que llamamos mar Tirreno. En rojo hay la isla de Elba, ¿cierto? Y en ese territorio de la Toscana, los diferentes colores indican las diferentes denominaciones de origen controlada y garantizada. Como dice el titular de esa imagen, DOCG. Entonces, la máxima expresión de calidad de la viticultura de la Toscana, la máxima expresión de calidad de los vinos de la Toscana. Entonces, ven cómo están distribuidos en la región. Hay el verde clarito, ese es el Chianti clásico, ¿cierto? El naranja, para hacer las cosas fáciles, es el Chianti, que no es clásico, ¿cierto? Y le voy a explicar las diferencias de estas dos denominaciones porque creo que es bastante importante. Y después los otros colores indican las otras denominaciones de origen controlada y garantizada. Aquí tenemos el listado de esas denominaciones que vimos en el mapa anterior. Lo puse en orden alfabético para no hacer ninguna preferencia. Brunello di Montalcino, entonces que viene como primero. También como en la historia de las leyes de denominación de origen, el Brunello di Montalcino fue en el año 1966, con muy pocos otros vinos, el primero en lograr la denominación de origen controlada en ese entonces. Después hay Chianti clásico, Chianti, vamos a volver a hablar de eso. Hay el Nobile di Montepulciano. Entonces Montepulciano es la comuna, el lugar donde se produce ese vino, y Nobile es el nombre que localmente los lugareños siempre han llamado a su vino principal, su vino producido mayoritariamente con la uva sangiovese. Después hay otra denominación de origen controlada y garantizada del mismo tipo, Vernaccia di San Gimignano, donde San Gimignano es la comuna donde se produce ese vino y Vernaccia es la uva blanca para el más conocido de los vinos blancos de la región toscana. La Toscana no produce muchos vinos blancos, pero la Vernaccia de San Gimignano es seguramente el más histórico y más conocido. Después hay unos nombres que no pretendo que ustedes aprendan, porque ni siquiera yo los he aprendido en todos esos años viviendo en la Toscana. Carmignano, Montecucco, Morellino di Scansano, Val di Cornia, Aleatico dell'Elba, Suvereto. Entonces, creo que cuando se hicieron las presentaciones hace poco de ese encuentro, de esa charla, se habló de asociatividad. Y bueno, hay que tener en cuenta que ese número de denominaciones de origen que tenemos aquí y en la próxima imagen vamos a tener un número aún más grande de denominaciones de origen controlada. Estos son resultados de asociatividad, son resultados de los productores de una cierta zona, de una cierta comuna, de una cierta zona más grande, juntar los esfuerzos, juntar las fuerzas para presentarse al mercado, para promocionar sus propias producciones, para
ayudarse uno con otro y también finalmente lograr financiación, lograr contribuciones de parte estatal, en nuestro caso también de la Unión Europea, para desarrollar su negocio, desarrollar su trabajo. Entonces, después va a haber espacio para preguntas. Quizás podemos ahondar un poquito en ese listado de denominación de origen controlada y garantizada, si así lo desea. Eso, bueno, es el gran número de denominación de origen controladas. Entonces, un nivel un poco menos complicado de reglas, de imposiciones para la producción. Y tenemos un número, como ven, ni siquiera las he contado, pero hay para todo el mundo. No falta y aumentan. También se generan nuevas denominaciones de origen controladas con el tiempo. Hay que tener en cuenta un hecho importante, sobre todo para un país como Chile, que a lo mejor se está planteando asociatividad como hay en el viejo mundo para promocionar la producción de una cierta zona, de una cierta cepa, de un cierto tipo. Aquí en Italia estas denominaciones son generadas con una ley del Estado que necesita la firma del presidente de la República para pasar a ser ley. Y entonces cualquier actividad que no cumpla con las reglas de esa denominación de origen pasan a ser una cuestión de fraude al consumidor. Entonces hay que tener cuidado con lo que se hace, digamos. A veces me pregunto si en Italia o en la vieja Europa, con toda nuestra tradición bizantina de papeleo y todo eso, no nos pasamos en reglas demasiado estrictas que después hay que cumplir. Y hay historias recientes también aquí en Italia donde algunos productores a lo mejor no han respetado algunas reglas y bueno, eso puede pasar a ser muy grave. Entonces, antes de ponerse unas reglas de conducta de producción, hay que pensarlo bien porque hay, bueno, consecuencias. No le voy a leer todo el listado de las denominaciones, tengo que ponerme las gafas porque son tantas, pero seguramente vamos a hablar de Bolgheri. A lo mejor han escuchado hablar de Bolgheri. ¿Por qué vamos a hablar de Bolgheri? Lo van a entender más tarde cuando le explico la característica de esa denominación de origen. Una que me gusta recordar es la denominación de origen controlada Elba, que es la isla de Elba, donde se produce un vino dulce con una cepa muy antigua que se llama Aleatico, un vino verdaderamente histórico que es parte de la historia de la viticultura. Y bueno, otras denominaciones que pueden ser de interés y de la cual vamos a hablar, hay el Vinsanto también, el Vinsanto que es la tradición de los vinos para las ceremonias religiosas, entonces una tradición muy antigua. Y bueno, aquí también va a haber espacio para preguntas, pueden, si les interesa, podemos hablar de alguna de esa denominación. Entonces, una parte importante ahora de la presentación la voy a dedicar a Montalcino y al Brunello di Montalcino. Aquí en la pantalla tienen una imagen de Montalcino, de ese pueblo, porque como ven no es muy grande, pero fíjense, tiene el derecho de llamarse ciudad. Los habitantes de Montalcino tienen derecho a llamarse ciudadanos porque en el año 1555, bueno, en los años, por 4 años,
3 años y medio, casi 4 años, estuvieron rodeados por los enemigos de Florencia, fueron bajo asedio y se ganaron el respeto de los enemigos y al final del asedio, cuando capitularon, le fue otorgado el derecho de llamarse ciudad. Entonces, mucha tradición en Montalcino. El origen del nombre Montalcino es Mons Ilcinos, la montaña de los robles. Y una parte importante aún hoy en día del territorio de Montalcino, del territorio de esa comuna, está ocupado por bosque mediterráneo, por bosque de robles. Fíjense que para una comuna que es muy importante en el mundo vinícola, donde su vino, el Brunello, ha pasado a ser quizás el vino más famoso hoy en día de Italia, solo un 15% del territorio está ocupado por viñedo. El otro 85% está mayoritariamente como bosque mediterráneo y otros cultivos con una importancia especial para los olivos, para el aceite de oliva. Entonces, una historia importante, una historia que le voy a contar en un momento. Primero, pero quiero que ustedes entiendan la complejidad de ese territorio, a pesar de ser 35.000 hectáreas, no es una comuna demasiado grande, tiene una gran diversidad de suelos, que son los diferentes colores que ven en la imagen en ese momento, de elevación sobre el nivel de la mar. Vamos de 100 metros sobre el nivel de la mar a más de 600 metros. Tenemos entre las diferentes partes del territorio de Montalcino hasta 3 semanas de diferencia en la fecha de brotación en primavera y por último de cosecha en otoño. Entonces, cuando se habla de Montalcino, se habla del vino Brunello de Montalcino, no podemos pensar en un solo tipo de vino, en un solo tipo, en un vino con una característica igual en todas partes, sino que muchas diferentes expresiones que no son solo expresión del viñatero, del jefe de bodega, sino que también del territorio y del clima. Entonces, dentro de la complejidad de la Toscana, aún más complejidad en el territorio mismo del vino Brunello, a pesar de abarcar exclusivamente una sola comuna. La storia del Brunello è interessante perché è una storia importante para el vino en general, el vino de todas las partes del mundo. En realidad, en el siglo XIX, a la mitad del 1800, ¿qué pasa? Pasa que un farmacista, un químico de la época, se da cuenta de un hecho muy único y muy especial, de que el vino producido en Montalcino, guardado en los grandes toneles de madera, dura en el tiempo, no pierde su calidad, no se transforma en vinagre, lo que era lo más común de la mayoría de los vinos tintos producidos en todas partes de Italia y en todas partes de Europa. Entonces, dándose cuenta de esa característica única, especial, empieza el proceso de selección y los productores de Montalcino se dan cuenta que esa característica de su vino es aún más así si utilizan exclusivamente la uva Sangiovese, no mezclan ninguna otra uva junto con el Sangiovese, sino que el Sangiovese puro, Sangiovese que es una cepa con un alto nivel de acidez, con una acidez muy marcada, no se transforma en vinagre, se mantiene estable a lo largo del tiempo, no solo de un año, sino que de varios años en la realidad. Y entonces limita el uso a esa cepa, limita
el uso a puro Sangiovese para la producción de los vinos del territorio. Segundo acto que se decide entre los productores de Montalcino, el de no admitir uva producida en otras comunas, de limitar la producción exclusivamente a las comunas a la comuna de Montalcino, sin permitir la importación de las comunas vecinas. Y ahí se va formando lo que es el concepto de territorialidad, el concepto de denominación de origen, por una realidad tangible, una realidad que se podría medir. Es decir, el vino se mantenía en buenas condiciones, a diferencia de todos los otros territorios alrededor. Es así que Clemente Santi, el antepasado de la etiqueta Biondi Santi, que es tan conocida de Brunello hoy en día, pasa a escribir las reglas que pasan a ser parte al empiezo del siglo XX de una cooperativa, siempre volvemos a la asociatividad, de una cooperativa que más que de la producción del vino se ocupa de la venta, de la comercialización del vino de Montalcino. Y se empieza el proceso de dar a conocer ese vino tan especial en el resto de Italia, en Europa y finalmente en el mundo. Es así que en el año 1966 el Brunello di Montalcino es, junto con un pequeño grupo de otros vinos, de otros 8 vinos, el primero en lograr la denominación de origen controlada, y también en el año 1980 el primer vino italiano en lograr la denominación de origen controlada y garantizada. Entonces, con un nivel de control estatal, un nivel de control de parte de los mismos productores, entre ellos, bastante marcado. Finalmente, la fama del Brunello di Montalcino, pero hay que esperar hasta la mitad de los años 90 para lograr la fama mundial, la fama realmente de ese vino en las 4 esquinas del mundo. Entonces, un proceso largo, un proceso regido sobre todo por la expresión de la territorialidad, la expresión de un carácter único, reconocible. Si tú aprendes a tomar el Brunello di Montalcino, después te encuentras en una cata ciega, lo reconoces. Eres capaz de reconocerlo contra también otros vinos de cepa sangiovese producida en otras partes de la Toscana, en otras partes de Italia. Y entonces pasamos a ver un poquito las denominaciones que hay en el territorio montalcino. En el territorio montalcino hay una concentración de denominaciones de origen bastante única, más que en cualquier otra zona de Italia. Hay el Brunello di Montalcino, del cual hemos estado hablando hasta ahora, el Rosso di Montalcino, y vamos a ver la diferencia entre estas dos denominaciones, la regla de producción, el Moscadello de Montalcino, el Sant'Antimo, denominación de origen controlada, y el IGT Toscana, la indicación geográfica típica toscana. Eso, la IGT indican la palabra indicación geográfica típica. Entonces, las reglas de producción. El Brunello di Montalcino puede ser producido exclusivamente de viñedos plantados en la comuna de Montalcino, en el territorio comunal de Montalcino. La variedad de uva puede ser exclusivamente sangiovese, tiene que ser 100% sangiovese, ninguna otra uva
está permitida. El nombre Brunello no indica una cepa diferente, es siempre Sangiovese, pero indica el nombre que se le dio, que en la comuna de Montalcino se le dio a esa uva. Es la misma uva que vamos a ver en un momento dado, de aquí en esta presentación, para lo que se llama Nobile de Montepulciano. Allá le dan otro nombre, allá lo llaman Prugnolo Gentile, pero es siempre la misma variedad Sangiovese. Por muchos años, hasta la llegada de los exámenes de DNA en la uva, no se sabía si eran clones diferentes, si había alguna posible diferencia también de variedad. Con la llegada del examen de DNA se ha aclarado, todo es Sangiovese, muy afectado por las condiciones de suelo y de clima que encuentran en los diferentes territorios. La producción máxima de uva permitida es de 8 toneladas por hectárea, 8.000 kilos por hectárea. De hecho, en este momento, ya desde hace algunos años, es todas las temporadas, hay una asamblea de los productores en el mes de mayo, junio, y votamos para bajar esa cantidad máxima permitida. Y de bajarla a 7 toneladas. Entonces, hoy en día estamos en 7.000 kilos de uva máximo. Para lograr una calidad optimal, los mejores productores hablan de una productividad aproximadamente de 5.000 a 6.000 kilos por hectárea. Entonces, aún más baja que la permitida de 7.000 kilos que tenemos hoy en día. La crianza en madera es obligatoria de 2 años en toneles de roble. Tiene que ser roble, no se puede utilizar ninguna otra madera. El tamaño de esos toneles está libre, está a la discreción del productor. Después de la crianza en madera hay una crianza obligatoria de 4 meses en la botella. Si hablamos de Brunello di Montalcino Riserva, esa crianza en la botella mínima de 6 meses. No son términos muy largos, eso de 4 meses o de 6 meses, son por otro lado una indicación que cuando el vino sale de la crianza en madera, de la crianza en roble, no está listo todavía, necesita de crianza en la botella. La crianza en la botella es tan importante como la crianza en madera, la crianza en roble. Después tenemos otros parámetros reglamentados, son grado alcohólico mínimo 12,5%. Hace muchos años que no vemos un 12% en la cosecha, estamos más bien entre 14 y 15 hoy en día con los cambios climáticos, con el calentamiento global. Hay una acidez mínima de 5 gramos tartáricos por litro. Aquí también eso es un nivel que no alcanzamos, es más bien alrededor de 6 gramos de tartárico por litro. En años como este 2020 o en años más lluviosos, no es fácil encontrar uva en la bodega con 7 gramos de tartárico por litro. Entonces, un nivel de acidez, un nivel de frescura punzante bien marcada para ese vino, para esa uva. Un estrato seco mínimo de 26 gramos. El vino tiene que ser seco, según las reglas del OIV, menos de 4 gramos de azúcar por litro. El embotellado tiene que tener lugar en la misma comuna de Montalcino. No se puede llevar el vino a granel a otra comuna. Tiene que ser embotellado en la comuna de Montalcino. Tiene que esperar el 1 de enero del 5º año pasada la cosecha antes de poder despachar el vino, antes de poder ponerlo en el mercado. Si se trata de Brunello di Montalcino Riserva, eso pasa a ser el 1 de enero del 6º año después de la cosecha. El Rosso di Montalcino es la versión más joven del mismo vino. Siempre viñedo exclusivamente de Sangiovese en la comuna de Montalcino,
con una productividad un poco más alta, de 9 toneladas por hectárea. No hay requerimiento de crianza en madera, 12% de alcohol, una acidez un poco más baja, un extracto seco más bajo, pero el embotellado en Montalcino y puede salir al mercado 12 meses después de la cosecha, un año después de la cosecha. Eso para Brunello y Rosso di Montalcino. Como le he dicho antes, hay otras denominaciones en Montalcino. El Moscardello de Montalcino, vamos a hablar de eso cuando al final hablemos del vin santo, de los vinos para ceremonias religiosas. Sant'Antimo, acuérdense de ese nombre cae en la clasificación de vino super toscanos, super tuscan, que quizás han escuchado. Vamos a hablar más de eso cuando hablemos de los vinos de Bolgheri. Entre las denominaciones históricas, las otras denominaciones que he pensado detallar en esta presentación, hay el Nobile di Montepulciano. Nobile di Montepulciano es similar a Brunello di Montalcino, es decir, es una producción que limitada a una sola comuna, la comuna di Montepulciano, otra comuna muy linda, típicamente pueblo medieval, arriba de una colina, con muchas torres y muy poca vegetación. Imagínense que en la época de la Edad Media, de cuando fueron construidas esas ciudades, la gente creía que la malaria, la enfermedad de la malaria, venía de las plantas. Por eso las ciudades medievales en Italia no tienen ninguna planta, pura piedra, nada más que piedra, ni una flor en el balcón, porque pensaban que justamente eso traía la malaria. Entonces, por eso las ciudades medievales de la Toscana, de Italia, no tienen plantas, son solo piedra. Entonces, Nobile de Montepulciano, la comuna de Montepulciano, el vino está hecho de uva sangiovese con un mínimo del 70% y el otro 30% cepas tintas admitidas en la región de Toscana. La productividad máxima por hectárea es de 8 toneladas por hectárea y ese vino también, como el Brunello, requiere de 2 años de crianza en madera, pero no hay especificado cuál madera. Uno puede utilizar otras maderas que roble también. El embotellado tiene que ser en la misma comuna y el vino puede salir el 1 de enero del tercer año después de la cosecha. Entonces, ¿cuál es el punto principal comparado con el Brunello? Es que solo el Brunello de Montalcino es 100% sangiovese. Como van a ver, las otras denominaciones de Toscana, todas tienen sangiovese, pero mezclado con otras cepas. Aquí. Bueno, la próxima denominación de origen controlada y garantizada que quiero comentar es la del Chianti Clásico. Chianti Clásico es una zona de producción que incluye un cierto número de comunas entre Florencia y Siena. Y son sobre todo dos valles de Val di Pesa y Val di Chianti que están involucradas en el Chianti Clásico. Entonces, al interior del Chianti Clásico hay una clasificación que la ven ahora en pantalla, donde hay Chianti Clásico annata, entonces el más simple, el más joven de esos vinos, de 70% sangiovese, que requiere 12 meses de crianza en la bodega antes de salir al mercado. Después hay Chianti Clásico Reserva, que requiere 24 meses de crianza, de los cuales por lo menos 3 meses de botella antes de salir al mercado. Y finalmente hay el Chianti Clásico Gran Selezione. El Chianti Clásico Gran Selezione es
un poco el concepto de viña. Cuando en Italia hablamos del concepto legal de viña, es un vino que es producido exclusivamente de un viñedo que puede ser reconocido por su nombre antiguo, por lo que llamamos topónimo. El topónimo es el nombre tradicional que se puede encontrar en los antiguos mapas, en los mapas militares, en los mapas del siglo XVIII, del siglo XVII, y que indica habitualmente una cierta colina, una colina con una casa rural y los suelos que la rodean. Entonces, la gran selección puede ser exclusivamente uva de esa viña nombrada por el productor y tiene una crianza de 30 meses con un mínimo de 3 meses de botella. Después hay la denominación, acabamos de hablar de Chianti clásico, ahora hablamos de la denominación Chianti, que es una zona de producción mucho más grande, abarca más de la mitad de la Toscana, tiene subdenominaciones según las colinas donde está producida la uva, y aquí también 70% Sangiovese, 30% de otras variedades. Producción 9 toneladas por hectárea. Aquí hay un error porque dice 6 a 8 años, 6 a 8 meses en madera. Aquí hay un error, discúlpeme. Y puede salir al mercado el día 1 de marzo del año siguiente a la cosecha. Aquí, entonces, para que no haya confusión, la diferencia entre Chianti y Chianti clásico. Los dos son denominación de origen controlada y garantizada. El Chianti clásico es una zona que fue definida en el año 1716 y es una zona más pequeña, incluida entre la ciudad de Florencia y de Siena, mientras que el Chianti sin clásico, sin la denominación clásico, es, como decía, una zona mucho más amplia, casi la mitad de la Toscana, y que fue definida en el año 1932. Otra denominación que quizás han escuchado hablar, porque es muy histórica también, es la Vernaccia de San Gimignano. San Gimignano es una de las ciudades más turísticas de la Toscana porque tiene esas torres de piedras muy antiguas y la llaman la Manhattan de la Toscana. Yo no le veo nada de Manhattan, pero bueno. Ahí se produce, como decía antes, el más conocido de los vinos blancos de la región de Toscana, con la uva Vernaccia, y las reglas son similares a las que hemos visto para el Nobile de Montepulciano, el Brunello di Montalcino. Es decir, se puede producir exclusivamente con viñedos plantados en la comuna de San Gimignano. Y la cepa utilizada tiene que ser mínimo 85% Vernaccia. Entonces, el nombre, como en los casos precedentes, lo dice todo. La uva, el lugar, la territorialidad de ese vino. La Vernaccia de San Gimignano requiere casi un año, 11 meses de crianza en madera, 4 meses de crianza en la botella, y la embotellada, por supuesto, tiene que ser al interior de la comuna de San Gimignano. Después le he seleccionado aquí, dentro de todas las otras variedades, denominaciones, mejor dicho, 2 denominaciones más emergentes, donde hay bastante inversión de parte de productores, donde se está trabajando para salir a los mercados internacionales. Uno es el Monte Cucco. Monte Cucco es una zona cerca de la costa, no muy lejos aquí de Montalcino, colindante con Montalcino, entre Montalcino y la costa mediterránea. Aquí también 90% de Sangiovese y 10% de otras cepas.
7 toneladas por hectárea, un año de madera, y el vino puede salir en el segundo año de la cosecha. Otro ejemplo, Morellino di Scansano, otra denominación colindante con Montecucco, la que acabamos de ver. Aquí también 85% de Sangiovese y embotellado en la comuna como para en los otros casos. Ahora venimos a hablar de Bolgheri. Bolgheri, fíjense que Bolgheri es una denominación de origen muy joven, ¿cierto? Tiene apenas 25 años. Entonces, ¿qué pasó con Bolgheri? Bolgheri es el caso donde en la realidad la notoriedad del lugar se generó sin la ayuda de, digamos, la ley de denominación de origen. El vino se puso famoso por una serie de hechos especiales, de trabajo comercial, de trabajo de comunicación muy acertado, y finalmente pasó a ser una denominación de origen controlada, a pesar de su historia y justamente por cumplir con una convención, para así decir, aceptada por todo el mundo. Entonces, de hecho, para el vino que acaba de ganar el año pasado, mejor vino de Italia, el Sassicaia, es apenas una DOC de hace 25 años, no es DOCG, ni siquiera buscan la DOCG. La denominación de origen se divide en Bolgheri Superiore, Bolgheri DOC y Bolgheri Sassicaia. Ese es el único caso donde hay una denominación de origen controlada que pertenece a un solo productor. Sassicaia es una propiedad de un único propietario y produce un único vino que se llama Sassicaia. Y es el único caso de denominación de origen limitado a un solo propietario. Para curiosidad, aquí le tengo las reglas de producción del Bolgheri, donde ven que justamente la mayoría de las reglas se basan sobre la utilización de uva Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah. Entonces, producción de vinos con cepas internacionales, como lo llamamos aquí en Italia, cepas francesas, si quieren. Sepan que producen vinos conocidos como super toscanos. Super Tuscan es la denominación que se le dio en Estados Unidos, no es una denominación oficial, pero está aceptada por todo el mundo como vinos producidos en la Toscana con uva internacionales, con uva de origen francés. Y aquí tienen una otra denominación que utilizada por también vinos muy conocidos de la Toscana, Tignanello, producido por Antinori, Masseto, producido por la propiedad de Ornellaia, y Sassicaia, de la que acabamos de hablar, donde para evitar las reglas de la denominación de origen que todas las denominaciones de origen tienen, los productores para estos vinos prefieren utilizar la denominación IGT, Indicazione Geográfica Típica de la Toscana, que le deja mucha más libertad de dónde embotellar, de dónde cultivar la uva. Y fíjense, estos son los vinos que ganan más premios de toda Italia. Entonces, si eres tan famoso, te puede pasar de la denominación de origen. Eso es un poco el sentido de lo que en la realidad ha pasado con esos vinos.
Terminamos con el dulce, con el postre, con el vin santo, el vino que es más que cualquier otro parte de la historia de la viticultura. Hemos empezado hablando del Brunello Montalcino y cómo el Brunello Montalcino se puso famoso porque no se transformaba en vinagre con la crianza en la bodega. Y otro vino que se produce desde los tiempos antiguos para que no se transforme en vinagre son los vinos producidos con uva deshidratada, con uva con una alta concentración de azúcar, con fermentaciones oxidativas, por eso tienen habitualmente unos colores bastante cargados de vinos blancos, pero con color amarillo oscuro, casi amarronado con la crianza en la botella, y son los vinos que siempre fueron guardados para la élite, para la iglesia, para la celebración de ceremonias religiosas y para los príncipes, emperadores y todos los que podían permitirse un vino de ese tipo. Bueno, y ahora para pasar a las preguntas, le dejo ese mensaje que utilizo siempre cuando hago las presentaciones. Lo importante es quedarse calmos y tomar Brunello. Bueno, muchas gracias, Francesco, por esta magnífica presentación. Creo que nos ha quedado un poco más claro cómo se delimitan las zonas en la Toscana. Mientras Ale va recepcionando las preguntas de todos ustedes, me gustaría comenzar un poco. Quisiera preguntar que, saliendo un poco de la presentación, ¿qué relación hay entre el apellido Cinzano precisamente y el vermut? Quisiéramos saber de pronto un poco la historia de la familia de tantas generaciones, qué relación tienen con la famosa marca Cinzano. Sí, bueno, yo soy descendiente de la familia Cinzano, ¿no? La familia Cinzano llega en Italia en el siglo XV, desde el norte de Europa, se establece en el norte de Italia y una rama de esa familia se establece a los alrededores de la ciudad de Torino en el siglo XVI. Es justamente de esa época que podemos retrasar la historia de la familia. Ya en el 1590 productores de vino y autorizado en destilar vino, productos alcohólicos para la venta a la ciudad de Torino. Entonces, son casi 500 años que mi familia produce vinos y produce productos alcohólicos, incluyendo el vermut en el siglo XVIII, XIX, empiezo del siglo XX, pero también vinos espumosos y vinos fortificados, como en Sicilia. Entonces, una larga historia de producción de vino. Buenísimo. Ale, creo que ya tenemos... Perfecto. Bueno, me atrevo a decir que creo que en Chile nunca habíamos tenido una clase tan específica de Toscana, tan clara y tan de primera mano como la que acabamos de tener. Y bueno, voy a partir con una pregunta que de verdad siempre lleva a confusión, sobre todo nosotros que estamos bastante alejados de lo que es el vino italiano. Y es que si existe alguna relación entre el Brunello de Montalcino y la cepa, en el fondo, y la cepa, perdón, Montepulciano. ¿Hay alguna relación entre el vino nobile de Montepulciano y la cepa Montepulciano, que incluso ahora en Chile están saliendo de algunas bodegas etiquetadas como tal, o son dos cosas diferentes? Son dos cosas diferentes. Il Montepulciano d'Abruzzo, la cepa que se está cultivando hoy en día también en Chile, en otros países del Nuevo Mundo, en el sur de Italia, Montepulciano di Abruzzo, sobre todo en origen viene del Abruzzo, es una cepa totalmente diferente
del Sangiovese que se utiliza para el Nobile de Montepulciano. Es una homonimia, pero son dos cosas diferentes. Uno es el pueblo de Montepulciano que utiliza el Sangiovese. Montepulciano está cerca de Montalcino, desafortunadamente los nombres se parecen un poco, entonces es aún más fácil hacer confusión. La cepa Montepulciano d'Abruzzo es totalmente desvinculada de Montepulciano ciudad-pueblo. Perfecto. Bueno, típica pregunta de prueba, chicos, esa, así que no se les olvida, súper, súper claro. Otra pregunta que nos hicieron es acerca del Brunello Gate en los 90, ¿ya? Me preguntan si existe todavía algún tipo de tentación de los productores a hacer esta mezcla de Sangiovese en el fondo de Brunello con cepas clásicas francesas como el Cabernet Sauvignon, etcétera, y si realmente se comprobó que esto hubiese sucedido o fue algo como un rumor de prensa especializada. No, bueno, está todo escrito, está el trabajo de la magistratura, fueron condenados una serie de productores, sí había una utilización de cepas no admitidas, una fraude al consumidor, y por eso antes hice ese comentario sobre cuidado en las reglas que uno se impone, porque después hay que respetarlas. La tentación ya no existe, ¿no? Porque tanta la notoriedad que ha conquistado el Brunello di Montalcino, también con esa historia legal, con ese episodio de lo que fue llamado Brunellopoli, de que hoy en día nadie piensa cambiar las reglas porque son una fórmula absolutamente ganadora y aún más una fórmula que permite, como te explicaba antes, hacer un vino totalmente reconocible, un vino que no lo puedes confundir con ningún otro vino. La cuestión de base es que el Sangiovese es una uva que yo llamo tímida. Es una uva, tú le mezclas un poquito de otra uva, le mezclas un 5, un 10% de Syrah, o de Merlot, de Cabernet Sauvignon, y el Sangiovese desaparece desde el punto de vista de aromas y de sabores, y deja la cancha a esa otra uva que tú le agregas. Entonces, si el Sangiovese está puro como en Montalcino, como es la regla que en Montalcino, tú lo reconoces inmediatamente. Y eso es una parte muy importante de la fuerza de esa denominación, de la notoriedad del Brunello. Perfecto, clarísimo. ¿Qué tipos de suelos podemos encontrar en Montalcino? Los suelos son muy diferentes, hay una variedad, gran variedad de suelos. Vamos de terrazas aluvionales de época muy recientes, de la última glaciación. Montalcino está rodeada por 3 ríos, por el río Orcha, el río Ombrone, el río Asso, entonces los 3 son cuencas aluvionales. Entonces la parte más baja del territorio montalcino son de esos suelos más jóvenes, y de diferentes épocas geológicas, llegando a las partes más altas, de época geológica muy antigua, que fueron fondos marinos, son los más arenosos y con un pH bastante alto, bien alcalinos, con presencia de fósiles y de piedra, y muy similar a un tipo de suelo que se encuentra también en Chianti y que se llama galestro, que a lo mejor no han escuchado mencionar. Entonces, mucha variedad de suelos en el territorio de Montalcino. Perfecto. Una consulta también. De todos estos vinos que hemos nombrado, o sea, ustedes producen el Brunello de Montalcino. ¿Qué otros vinos producen ustedes? ¿O tienen solamente... Entonces, el Rosso di Montalcino, que es el segundo vino del territorio, el vino de todos los días, el vino que se toma joven, producido de los mismos viñedos del Brunello. Después hay el Sant'Antimo, que es una denominación de origen para el territorio de Montalcino para producir super toscanos, es decir, vinos del territorio de Montalcino
pero con las uvas internacionales, Merlot, Cabernet, Syrah y todas las otras. Entonces, Sant'Antimo. Después hay el Moscadello di Montalcino. Moscadello di Montalcino, finalmente no he hablado de él, pero me di cuenta que se estaba alargando el tiempo. Moscadello di Montalcino es la versión de Montalcino de los vinos tradicionales para las ceremonias religiosas, pero hecho con uva moscato, mientras que el Vinsanto se hace con uva Trebbiano. Entonces, en Montalcino es bastante especial el vino dulce, el vino de postre, está hecho con uva moscato. Después hay los vinos de Toscana, IGT Toscana, también, y Chianti, porque Montalcino está dentro de la denominación Chianti, de esa denominación Chianti que cubre más del 50% de la región toscana. Entonces, un gran número de denominaciones disponibles aquí en este territorio y Coldorcha la produce todas. Perfecto. Ya que estamos hablando directamente de Coldorcha, yo tuve la oportunidad de estar allá hace un par de años atrás, donde me recibió su hijo, Santiago, nos trató increíble. De las cosas que me llamaron la atención es, primero, lo grande de la viña. Uno se imagina seguramente, yo no sé exactamente cuántas hectáreas son, quiero que después me cuente. Me llamó mucho la atención toda la filosofía que tienen ustedes de hacer vino, por supuesto, toda esta tradición centenaria, pero quiero llevarlo a la parte orgánica. ¿Qué es esto? ¿Cuántas hectáreas tiene certificados orgánicos? ¿Cuándo fue esta certificación? Que nos cuente un poquito sobre esa característica de Coldorcha. Sí, bueno, Coldorcha tiene una extensión de más de 500 hectáreas, con 150 hectáreas de viñedo, y bueno, todo está certificado biológico, todo está manejado también según los parámetros de la agricultura biodinámica. Lo que aprendí, de dónde viene ese trabajo en el biológico, en el biodinámico, bueno, viene de Chile. Es la aplicación de lo que yo he aprendido en el Maule, en el secano costero de la séptima región, cuando llegué hace casi 30 años atrás y encontré un territorio donde la biodiversidad era el elemento clave de la conducción agrícola. Y entonces traje aquí a Italia, traje a la Toscana, traje a Montalcino ese concepto. Ven ustedes tienen un patrimonio cultural muy importante, expresado en la tradición precolombina, la tradición incaica de la Pachamama. Y eso es un patrimonio que yo me he atrevido a llevarme aquí a la Toscana. ¿Y por qué todo es biológico? ¿Por qué todo es biodinámico? Porque el biológico, el orgánico, mejor dicho, no se puede hacer a mitad camino. No se, o lo haces con todo, con las costumbres de vida. No es algo que uno puede hacer, no puede hacer orgánico de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Lo tiene que hacer 7 días por semana, 24 horas al día. Si no, no se funciona. Y esto es el concepto de base según el cual trabajamos aquí en Coldorcha. Perfecto. Ustedes, yo creo que también producen otro tipo de cosas aparte del vino. Me llamó mucho la atención un paño que tenían ustedes, que eran una fila de parras y otra fila de olivos. Iban intercalándose. Yo la vi desde un mirador, se veía precioso. Tienen también otros productos como aceite de oliva o, no sé, que produzcan ustedes mismos. Claro, tú me estás hablando de un potrero promiscuo, de diferentes variedades, como son la tradición aquí de viñedo y olivos. Bueno, nosotros producimos también, porque es parte de la historia agrícola del territorio montalcino, pero también porque es imprescindible para tener el nivel de biodiversidad que te permite hacer una agricultura orgánica exitosa, los cultivos tradicionales. Por supuesto, el olivo para el aceite de oliva, estamos cosechando las aceitunas estos días, este mes,
estamos catando el aceite de oliva nuevo junto con el vino nuevo de este año y un trozo de pan, eso es nuestra merienda, y producimos cereales. En Codorcha en especial hemos, junto con otros productores, puesto en producción otra vez el cereal que utilizaban los antiguos romanos antes de la llegada del trigo. En la antigua Roma, en la República, no había trigo en la península italiana, había el farro monococco, y el pan, las galletas que comían los legionarios romanos eran hechos con farro monococco. Y eso es un cereal que tiene un contenido de gluten más bajo y un gluten mucho más fácil de digerir respecto al trigo. Entonces, muy apto para intolerancias de gluten. Y cultivamos el tabaco para el puro de la Toscana. ¿Y qué más? Bueno, claro, miel, tenemos las abejas. Y trigo, otra variedad de trigos antiguos de antes de la introducción de los productos químicos en la agricultura. Bueno, hay que trabajar, como digo yo, aquí en Codorcha nosotros cultivamos la biodiversidad. Eso es el elemento esencial para una agricultura sustentable hacia el futuro. Perfecto. Bueno, Daniel Díaz nos pregunta que entendiendo que en Europa en general las restricciones son mucho más estrictas que en Chile con el tema de las denominaciones de origen, ¿cree usted que sea una buena idea que aquí en Chile se hagan verdaderas DO o de pronto llegar a ser una DOCG o DOC? No, yo creo que lo que es interesante es de hacer proyectos, de hacer asociaciones, como se ha realizado con Viño. Viño ha sido muy exitoso, es algo que nace del bajo hacia arriba, es decir, del bajo quiere decir de parte de los socios, de los productores, de los viticultores, apostando a una propuesta comercial exitosa, y se organizan, se ponen unas reglas, pero no hay que exagerar con las reglas, no hay que exagerar con las imposiciones, tienen que ser simples, claras, ser expresión de una territorialidad, de una característica especial, como es el Cariñán de antiguos viñedos, muy acertado como fórmula, y claro, seguir ese tipo de caminos. Tiene que nacer por por un esfuerzo de los socios, no una imposición desde arriba, la denominación de origen. Ahora vamos a subdividir todo el país en denominaciones de origen y todo el mundo tiene que cumplir con la subdenominación de origen. No, eso no creo que sea la solución. La solución es construir desde la necesidad comercial de los socios, de los productores. Francesco, otra de las cosas que a mí me llamó profundamente la atención en mi visita a Coldorcha y quedé pero alucinada es con una cava privada que ustedes tienen. Ustedes guardan un gran porcentaje de sus vinos de todas sus añadas. Entonces, queríamos saber cuántas botellas tienen en stock, qué porcentaje guardan, cómo lo hacen, porque en Chile eso es muy raro. No estamos acostumbrados que los mismos viñateros guarden de todas sus botellas, de todos los años, una proporción para su cava privada. Si nos puede contar un poquito de eso, que ya es un poquito más íntimo, pero ya que estamos acá. Bueno, no era la costumbre tampoco aquí en la Toscana. De hecho, Codorcha tiene la más grande colección de antiguas reservas de Brunello y Montalcino de toda la denominación, justamente porque los otros productores no hacían eso. Es una tradición de guardar las botellas de todas las cosechas, más bien de Piemonte, del norte de Italia, que nosotros importamos aquí cuando mi padre llegó aquí en el año 1973.
y bueno, ¿cuánto guardamos? Guardo lo que logro guardar. Es difícil decir. Cuando llega final de año, Navidad, la gente está comprando para hacer regalos de Navidad, a veces me quedo sin botellas para guardar. Eso me pasó con la cosecha 2011. Estoy aterrado de cuando llegue el 2031 o algo por el estilo, que no voy a tener 2011 para compartir. Es muy variable, pero logro guardar habitualmente 3, 4, 5 mil botellas por añada. Perfecto. Y otra pregunta también bastante poco personal. ¿Por qué Chile? ¿Por qué el Maule? ¿Por qué Reserva de Caliboro? ¿Qué pasó que llegó para acá? Y bueno. Bueno, pasó que era el lugar adecuado, el momento adecuado, es decir, estamos hablando de los primeros años 90, Chile ingresaba a la democracia, volvía a la democracia, exportaba menos de 100 millones de dólares de vinos, pero tenía una larga tradición vitivinícola, entonces se veía, se tocaba con mano el potencial de crecimiento de Chile como jugador importante en el mundo del vino, que yo estaba seguro de que iba a pasar lo que finalmente pasó, de que Chile se ha ganado una cuota de mercado estable, importante en los mercados internacionales del vino. Y bueno, algunos amigos estaban haciendo inversiones en Chile, Chateau Lafite con los vascos, y Miguel Torres ya estaba ahí. Y después conocí en Verona, en la Vinitaly, lo que en ese entonces era el embajador de Chile en Italia, don Mariano Fernández. Bueno, y él hizo su trabajo, me vendió Chile. Así que subí al avión, vine a visitar, me gustó lo que vi, traje mi esposa, a ella le gustó también, y bueno, ahí empezó la aventura. Perfecto. Tenemos varias preguntas, vamos a tratar de concentrarlas. Me dicen, por ejemplo, ¿cómo ve usted, si ha tenido la oportunidad de probar la cepa Sangiovese que se está produciendo en Chile? ¿Cómo cree que se comporta, sobre todo en las laderas o en la tierra arcillosa? Bueno, evidentemente hacer generalizaciones es siempre un poco simplístico, pero yo siempre he dicho de que el mundo de la viticultura se divide en dos, se divide entre cepas que no viajan y cepas que viajan. El Cabernet Sauvignon es la cepa que viaja más de todo, pero también cepas como el Syrah y bueno, que se adaptan y que pueden dar buenos resultados en varias partes. Y hay cepas que no viajan, como el Nebbiolo o como el Sangiovese. Sangiovese ha sido probado en todos los países del mundo, ha sido probado en California, en el Nuevo Mundo, ha sido probado en Australia. Robert Mondavi lo ha probado en todas partes y no da buenos resultados. En ningún lugar da los resultados que da en la Toscana, en el centro de Italia. Y fíjense de otra cosa, en ningún lugar en Italia, en ningún lugar en la Toscana da los resultados que da en Montalcino. ¿Por qué? Porque hay una fórmula mágica aquí entre los suelos, el clima y la mano del hombre. Y eso no se puede repetir. Yo he probado Sangiovese producido en varias partes del mundo y bueno, los resultados, hay que poner sus esfuerzos en otras cepas. Perfecto, clarísimo. Cristina Álvarez nos está preguntando, dice, estimado Francesco, en su visión como extranjero y con experiencia de años de tradición viñatera en Europa, ¿cómo ve el escenario vitivinícola de Chile desde que usted llegó a nuestro país, hace unas décadas ya, hasta ahora? ¿Podríamos llegar a ser un verdadero país de vino? Bueno, Chile es un verdadero país de vino, a mi manera de ver. Vine a Chile porque le veía un gran potencial
de crecimiento, de jugar un papel clave en la viticultura mundial, y sigo viéndolo porque Chile tiene mucho para ofrecer al mundo vitivinícola todavía, muchos terruños por ser descubierto. Fíjense que cada valle de la cordillera de la costa, del Maule hasta el paralelo 45, hasta Chiloé, son microclimas diferentes donde se pueden descubrir todavía lugares para producir vinos espumosos, vinos blancos, vinos tintos. Hay un mundo por descubrir. Hay cepas todavía que no están presentes en Chile, que se pueden adaptar a Chile, que hay que importarlas, probarlas, no el Sangiovese, otras. La Barbera, por ejemplo, yo hago un vino con Barbera y Garnacha, o bueno, el Alicante Boucher, hay muchísimas. Entonces, las combinaciones de lo que se puede hacer todavía es inmenso. Es un país vitivinícola Chile, un país agricultor de muchos productos diferentes, pero también con una larga tradición vitivinícola. Entonces, le veo mucho potencial. Claro, en los años 90, 2000, primera década de 2000, Chile tenía una estrategia comercial clara, una claridad de visión hacia dónde iba, y bueno, tiene que volver a encontrar esa claridad de visión, esa claridad estratégica, esa elección de una estrategia imagen-país por ser comunicada. En ese momento hay que trabajar en eso, yo creo. Perfecto. Y ya que estabas hablando de los vinos de Coldorcha, nosotros acá en Chile ya sabemos dónde podemos encontrar todos los vinos de Erasmo en el fondo. Tenemos identificado dónde comprarlos, cómo adquirirlos, etcétera. Pero queremos saber también cómo podemos conseguir los vinos de Coldorcha en Chile. ¿Hay alguna manera? ¿Qué pasa con eso? Ha llegado recién un poquito de vino de Coldorcha a Chile. Lo ha importado Alessandro Alessandroni y me dice que se puede encontrar en tanico.cl. Perfecto. Sí, Hay Rosso di Montalcino, hay Brunello di Montalcino 2015, si no estoy equivocado, eso hay. Y bueno, en ese momento está disponible porque justamente acaba de llegar. Perfecto, vamos a aprovechar entonces de ponernos ahí en contacto con Alessandro para tener algunas botellitas. Bueno, Francesco, muchas gracias. Para cerrar todo esto, queríamos proponerle una especie de reflexión. ¿Qué consejo, qué ideas, qué cree usted que nos podría decir a nosotros como sommelier o como gente que está directamente ligado con el mundo, digamos, toda la industria del vino? ¿Qué nos podría decir? ¿Algunas palabras? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué nos podría decir? Bueno, yo siempre he considerado que la relación con los sommeliers es importantísima, es clave. Creo que si algunos de ustedes han estudiado en la Escuela de Sommelier de Chile, todos los años enviamos botellas de Erasmo para compartir, bueno, para dar una visión de lo que se puede producir en Chile según nuestra manera de ver. Ustedes son nuestros embajadores, ustedes cierran esa distancia entre el productor y el consumidor y bueno, estamos ligados como uña y carne y estamos... entonces yo siempre he considerado importantísima la relación con los sommeliers y sigo cultivándola y bueno, todos los que vengan a la Toscana, todos los que vengan a Italia, cuando esperemos poder volver a viajar otra vez pronto, tienen su casa en Coldorcha, vengan a visitarnos y compartimos una buena copa de vino juntos.
Muchas gracias, Francesco. De verdad agradecemos en nombre de Son Chile y Somos Uno su tiempo, este pequeño viaje que nos ha regalado, digamos. Hemos podido ir de la mano suya, digamos, conociendo todo lo que es Toscana y también Coldorcha. Así que muchas gracias a nombre de todos nosotros y a mi nombre personal. Gracias, Francesco, por esta clase magistral. Gracias a ustedes, un gran placer, un abrazo a todos, un abrazo a todos. Espero poder viajar a Chile pronto. Sí, ojalá. Juan Pablo. Y gracias nuevamente, Francesco, y a todos ustedes por su asistencia. Esperamos que hayan disfrutado de esta quinta sesión. Los invitamos a participar de las 3 siguientes, que están muy interesantes. La próxima semana, el próximo martes a las 11, tenemos el privilegio de contar con una gran mujer. Ella es nuestra segunda invitada internacional. Está desde Uruguay. Ella se llama Gabriela Zimmer, es sommelier y embajadora del vino uruguayo, quien nos dará la clase magistral donde recorreremos historia y el terroir de este maravilloso país. Así que ahora, como es tradición, vamos a abrir los micrófonos para que todos se puedan despedir. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Había empezado. Muchas gracias. Fue un agrado. Gracias.